¿Por qué los budistas no creen en Dios? ¿Y si te dijera que Buda, Jesús, Muhammad y Krishna estaban hablando del mismo Dios, pero en diferentes idiomas? Quédate junto a mí, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la forma en que ves las religiones del mundo. Existe un secreto que las instituciones religiosas han mantenido oculto durante siglos, no por malicia, sino porque la humanidad no estaba lista para comprenderlo. Pero tú estás aquí ahora, y es momento de revelar esta verdad. Durante 2000 años, nos han enseñado que las religiones están en guerra, que solo una puede tener la verdad, que debemos elegir un bando. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? ¿Y si te mostrara que cuando un budista medita buscando el nirvana, un cristiano ora pidiendo el reino de Dios, y un musulmán se postra ante Alá, los tres están tocando la misma puerta divina, solo que desde habitaciones diferentes? Respira profundo, porque esto que vas a escuchar no está en ningún libro religioso, ni texto convencional. Es la verdad que los místicos de todas las tradiciones han hablado en secreto, la que han pagado con sus vidas por atreverse a pronunciar. Dios tiene 1000 rostros, pero un solo corazón. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez está mal formulada. No se trata de ¿por qué los budistas no creen en Dios?, sino de ¿por qué Dios eligió manifestarse ante ellos de una forma completamente diferente? Y la respuesta va a hacer que todo encaje, como las piezas de un rompecabezas cósmico que llevamos milenios tratando de armar. Para comprender verdaderamente esta cuestión, debemos primero despojarnos de nuestras concepciones limitadas y abrir nuestros corazones a una verdad más profunda. Lo divino no se limita a un solo nombre, una sola forma o una sola tradición. Es como el océano que toca miles de costas diferentes. El agua es la misma, pero cada playa la recibe de manera única, adaptada a su geografía, su clima y su pueblo. Los budistas no rechazan lo divino, simplemente lo experimentan y lo nombran de manera diferente. Donde nosotros vemos a Dios como una entidad personal y creadora, los budistas contemplan el Dharma, la ley universal que gobierna toda existencia. Donde nosotros buscamos la comunión con el Padre Celestial, ellos persiguen la iluminación y la comprensión del Nirvana. Pero, ¿acaso no estamos todos buscando lo mismo? ¿No anhelamos todos trascender nuestras limitaciones terrenales y conectar con algo más grande que nosotros mismos? Buda Gautama, el príncipe Siddhartha que abandonó su palacio en busca de la verdad, nunca negó la existencia de lo sagrado. Lo que él hizo fue algo revolucionario para su época. Centró su enseñanza no en la adoración de deidades externas, sino en el camino interno hacia la liberación del sufrimiento. Pero reflexionemos profundamente sobre esto. Cuando Jesús decía, «El reino de Dios está dentro de vosotros», no estaba señalando hacia la misma verdad interior que Buda enseñaba. La genialidad de lo divino radica precisamente en su capacidad de adaptación. Dios, o como prefiramos llamar a esta fuerza suprema y omnipresente, entiende que la humanidad es diversa, que nuestras mentes funcionan de maneras distintas, que nuestras culturas han desarrollado lenguajes y símbolos únicos para expresar lo inexpresable. Por eso, en su infinita sabiduría, se manifiesta de formas que cada pueblo, cada cultura, cada época puede comprender y abrazar. En la India antigua, donde el budismo nació, la sociedad estaba saturada de rituales complejos y un sistema de castas que oprimía a millones. ¿Qué forma tomó lo divino para liberarlos? Apareció como un maestro que enseñaba que cada ser humano, sin importar su nacimiento, podía alcanzar la iluminación a través de sus propios esfuerzos.
Buda fue el mensajero perfecto para ese tiempo y lugar, predicando la compasión, la meditación y el desapego de las ilusiones materiales. Pero crucemos ahora el mar de tiempo y espacio hacia el Medio Oriente, donde el desierto abraza y las tribus nómadas necesitaban unidad y propósito. Allí, lo divino se manifestó como Yahvé, el Dios de Abraham, estableciendo leyes claras y una alianza sagrada con su pueblo. La misma esencia divina, pero adaptada a las necesidades de un pueblo que requería estructura, identidad y la promesa de una tierra prometida. Siglos después, en ese mismo rincón del mundo, cuando la humanidad necesitaba aprender sobre el amor incondicional y el perdón, lo divino se hizo carne en Jesús de Nazaret. El mensaje cambió de las estrictas leyes del Antiguo Testamento a la gracia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la humanidad había evolucionado y necesitaba un nuevo tipo de enseñanza. La misma fuente divina, manifestándose de manera diferente para una era diferente. 600 años más tarde, en las áridas tierras de Arabia, donde las tribus estaban fragmentadas y la idolatría prevalecía, surgió Muhammad con el mensaje del Islam. Un regreso a la esencia monoteísta pura, enfatizando la sumisión total a la voluntad divina, la justicia social y la hermandad entre todos los creyentes. Una vez más, la misma verdad divina, vestida con las ropas que esa cultura y ese tiempo podían mejor comprender y seguir. Viajemos ahora hacia el lejano oriente, a la antigua China, donde Lao Tse contemplaba el Tao, el camino, la fuerza inefable que fluye a través de todo lo que existe. ¿No es acaso el Tao otra expresión de esa misma presencia divina? El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno, escribió Lao Tse. Esta paradoja mística nos recuerda que Dios es más grande que cualquier nombre que le demos, más vasto que cualquier concepto que podamos formular. En las Américas precolombinas, mucho antes de que llegara el cristianismo europeo, los pueblos originarios ya conocían lo divino. Los aztecas veían a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, como un dios de la sabiduría y la vida. Los incas adoraban a Inti, el sol, como manifestación del poder creador. Los mayas tenían su complejo panteón que reflejaba su profunda comprensión del cosmos y el tiempo. ¿Acaso estaban equivocados? ¿O estaban como todos nosotros tratando de dar forma a lo informe, nombre a lo innombrable? La verdad radical que emerge cuando estudiamos estas tradiciones con corazón abierto es esta: Dios no tiene una sola cara, sino infinitas. Es como un diamante perfecto con innumerables facetas, y cada tradición religiosa contempla una de esas facetas, captando su luz y su belleza, pero ninguna viendo el diamante completo. Juntas, todas las religiones del mundo forman un mosaico sagrado que refleja la totalidad de lo divino. Esto no es relativismo ni sincretismo superficial. No digo que todas las religiones son lo mismo, o que no importa lo que creas. Cada tradición tiene su propia profundidad, su propia sabiduría, sus propias prácticas transformadoras. Lo que estamos reconociendo es algo más profundo, que detrás de todas estas expresiones humanas de lo sagrado, existe una única fuente, una realidad última, que los místicos de todas las tradiciones han experimentado directamente. Los sufíes musulmanes, en sus estados de éxtasis divino, hablan de fundirse con lo amado. Los santos cristianos describen la unión mística con Dios en términos de amor nupcial. Los yogis hindúes experimentan el samadhi, la absorción completa en Brahman. Los budistas zen alcanzan el satori, el despertar súbito a la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Son estas experiencias diferentes? O más bien, ¿son diferentes descripciones de la misma experiencia inefable de lo divino?
Santa Teresa de Ávila, la mística católica española, describía sus experiencias divinas en términos que podrían resonar perfectamente con un monje budista. El abandono del ego, la disolución de la separación entre el yo y lo divino, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Rumi, el poeta sufí, escribía sobre el amor divino con palabras que un devoto cristiano podría haber pronunciado. Y cuando leemos el Bhagavad Gita, encontramos a Krishna diciéndole a Arjuna: por cualquier camino que los hombres se acerquen a mí, yo los recibo. Todos los caminos llevan a mí. Esta es la sabiduría que la humanidad necesita comprender urgentemente en nuestra era moderna. No estamos divididos por nuestras creencias. Estamos unidos por nuestro anhelo común de lo trascendente. El musulmán que se postra 5 veces al día hacia la Meca, el cristiano que se arrodilla en oración ante el crucifijo, el budista que medita en silencio, el hindú que canta mantras ante la imagen de su deidad favorita, el judío que recita el Shema. Todos están haciendo lo mismo en esencia, buscando conectar con algo más grande que ellos mismos, algo sagrado, algo que da sentido a la existencia. Dios, en su infinita inteligencia, conoce nuestras diferencias y las celebra. No busca uniformidad, sino armonía. Como un gran compositor que utiliza diferentes instrumentos para crear una sinfonía, lo divino se expresa a través de diferentes tradiciones, para crear la gran sinfonía espiritual de la humanidad. Pensemos en cómo un padre amoroso trata a sus diferentes hijos. No les habla a todos exactamente de la misma manera, porque cada hijo es único, con su propia personalidad, sus propias necesidades, su propia forma de aprender. Con uno quizás es más estricto porque necesita estructura, con otro más libre porque necesita explorar, con otro más tierno porque necesita afirmación. ¿Significa esto que el padre ama más a uno que a otro? ¿Significa que el padre adapta su amor a cada hijo? Así es lo divino con la humanidad. Los budistas no necesitan un Dios personal creador, porque su camino espiritual se centra en la liberación personal del sufrimiento, a través del entendimiento profundo de la naturaleza de la realidad. Esta aproximación era perfecta para la mentalidad filosófica y contemplativa de la India antigua, y sigue siendo poderosa para millones hoy en día. Pero la ausencia de un Dios personal no significa la ausencia de lo sagrado. El nirvana, ese estado de liberación última que Buda enseñó, es otra forma de hablar sobre la unión con lo absoluto, la disolución de la ilusión de separación. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, cuando Buda hablaba del nirvana, cuando Lao Tse hablaba del regreso al Tao, cuando las Vedas hindúes hablan de moksha, liberación, todos están señalando hacia la misma realidad última, un estado de ser donde las ilusiones de este mundo material se disuelven y experimentamos nuestra verdadera naturaleza divina. Las diferencias en las tradiciones no son accidentes ni errores, son adaptaciones intencionales de la verdad universal a contextos específicos. El hinduismo, con sus múltiples deidades, surgió en una civilización que veía la diversidad como reflejo de la riqueza divina. El Islam, con su estricto monoteísmo, nació en un contexto donde era crucial unificar tribus fragmentadas bajo un solo Dios. El budismo, con su enfoque en la práctica y la experiencia directa más que en la teología, apareció como respuesta a una sociedad sobrecargada de rituales y especulaciones filosóficas. Cada religión es como un idioma diferente. El español, el inglés, el chino, el árabe, todos son diferentes sistemas para expresar pensamientos y emociones humanas. Cada uno tiene su propia belleza, su propia lógica, su propia música. Así son las religiones, diferentes idiomas para hablar de lo divino,
diferentes mapas para el mismo territorio sagrado. La tragedia de la historia humana ha sido que hemos peleado guerras sobre cuál mapa es el correcto, cuando deberíamos haber estado compartiendo las rutas que cada uno ha descubierto. Hemos derramado sangre discutiendo sobre nombres y formas, cuando deberíamos haber estado celebrando juntos la realidad que todos esos nombres y formas intentan capturar. Pero hay esperanza. En nuestra era moderna, por primera vez en la historia, tenemos acceso a todas las tradiciones espirituales del mundo. Podemos leer las enseñanzas de Buda, las palabras de Jesús, el Corán, los Vedas, el Tao Te Ching, todos en nuestro propio idioma. Podemos ver los patrones comunes, los hilos dorados que conectan todos estos tapices sagrados. Y cuando hacemos esto con corazón sincero y mente abierta, todas las religiones, en su esencia más pura, nos enseñan las mismas verdades fundamentales. Todas nos dicen que seamos compasivos, que amemos a nuestro prójimo, que superemos nuestro egoísmo, que busquemos la verdad, que vivamos con integridad. Todas nos prometen que existe algo más allá de este mundo material, algo sagrado y eterno, que podemos experimentar si seguimos el camino correcto. Esta comprensión no debilita nuestra fe, la fortalece, porque nos muestra que la verdad espiritual no es una invención humana localizada, sino una realidad universal que la humanidad entera ha descubierto de maneras diferentes. No adoramos a dioses falsos, adoramos facetas diferentes del mismo Dios verdadero. Que el budista llame iluminación a lo que el cristiano llama salvación, no nos separa. Nos une en nuestro anhelo compartido de liberación. Que el musulmán se postre hacia la Meca mientras el hindú ofrece flores ante un altar, no nos divide. Nos muestra la rica diversidad de expresiones del mismo amor divino. Que el judío celebre el Shabbat mientras el cristiano honra el domingo, no crea conflicto. Demuestra que lo sagrado se puede experimentar en diferentes días y formas. En última instancia, lo que importa no es el nombre que le damos a lo divino, sino cómo ese entendimiento nos transforma. Nos hace más amorosos, más compasivos, más sabios, más pacíficos. Si nuestra fe, sin importar su forma, nos hace mejores seres humanos, entonces está cumpliendo su propósito divino. Buda, Jesús, Muhammad, Krishna, Moisés, Lao Tse y todos los grandes maestros espirituales de la humanidad no vinieron a dividirnos, sino a iluminarnos. Cada uno trajo la luz que su pueblo y su época necesitaban. Y esa luz, aunque refractada a través de diferentes prismas culturales, viene de la misma fuente luminosa. Lo divino, lo absoluto, lo que está más allá de todos los nombres y todas las formas, pero que amorosamente se reviste de nombres y formas, para que podamos comprenderlo. Así que cuando miramos a un monje budista meditando, a un sacerdote católico celebrando misa, a un imán guiando la oración, a un rabino leyendo la Torá, a un gurú hindú cantando bhajans, no veamos competidores en una carrera por la verdad única. Veamos hermanos y hermanas, todos escalando la misma montaña sagrada por diferentes senderos, todos destinados a encontrarse en la cumbre donde reside lo divino en su plenitud. Esta es la revelación que nuestra era necesita. No hay nosotros y ellos en el camino espiritual. Solo hay nosotros, toda la familia humana, buscando torpe, pero sinceramente conectar con el misterio sagrado de la existencia. Y ese misterio, con paciencia infinita y amor incondicional, nos recibe a todos, sin importar el nombre que le demos, sin importar el camino que tomemos, porque todos los caminos sinceros conducen finalmente a casa. Soy de Dios.